Corintios capítulo 10, hermanos, versos del 1 al 12 de una manera alternada. Hacemos esta lectura. Después vamos a orar y estaremos viendo, hermanos, algunos cuantos pasajes más. Y después volveremos aquí a 1 Corintios capítulo 10. Esa es la palabra de Dios, de una manera alternada. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Como seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor, y poder, Señor, ponernos a cuenta contigo. Padre Santo, yo sé que tu Santo Espíritu dice más, Señor, que lo que yo pueda hablar en esta mañana, pero te pido de tu poder, Señor, de tu gracia, Señor, y también te pido, Señor, la atención, Señor, de mis hermanos, para que seamos nosotros, Señor, al salir de este lugar, de lo que éramos antes de llegar aquí. Ayúdanos a entender, Señor, y a comprender a cuál es tu voluntad, Señor. Si hay algún enfermo entre nosotros, Señor, te pido sanidad. Si hay alguien, Señor, que ha estado afligido por algún problema, tú tienes la respuesta para él. Bendice este tiempo, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, durante la semana estaba leyendo una noticia que me llamó mucho la atención. El día 17 de junio, el diario Crítica publicó una nota acerca del uso o desuso del punto y coma. Según parece, este signo de puntuación está en franca decadencia, aunque existen razones para continuar utilizándolo. En su nota titulada La batalla del punto y coma, el periodista Gustavo Street intentó presentar posturas a favor y en contra del uso de este signo de puntuación. Según podemos interpretar, en opinión de escritores, si nosotros compramos un periódico o de esos que se venden aquí en la ciudad, vamos a encontrar esta problemática, que muchas personas, hermanos, no estamos utilizando el punto y coma en las escrituras. Otra noticia, hermanos, que me llamó la atención fue una noticia de Valencia. La policía ha detenido en el aeropuerto, de Manifes a un hombre de 38 años y nacionalidad armenia, que había robado una maleta en la sala VIP del aeropuerto de Moscú, que guardaba objetos valorados en unos 123,000 euros. Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron el martes sobre las 5 de la tarde en el aeropuerto de Moscú, donde al parecer el detenido se apoderó al descuido de esa maleta y posteriormente tomó un avión a Valencia, de donde él era. Estuve leyendo algunas noticias, hermanos, de algunos otros países, pero durante la semana también estuve recordando una historia, hermanos, que aparece en el Evangelio de Lucas,
capítulo 15, y me gustaría que todos fuéramos a ese pasaje. Es una historia, hermanos, que muchos conocemos. Es una historia, o es un pasaje de la Biblia que lo hemos escuchado en escuelas dominicales, en campañas evangelísticas, en muchas, infinidad de predicaciones. Lucas, capítulo 15, y me refiero, hermanos, precisamente al hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32. De una manera alternada, hermanos, hacemos esta lectura, puesto de pie para honrar la palabra de nuestro Dios. Lucas 15, del 11 al 32, dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor bendiga su hermosa palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Casi siempre, hermanos, que hablamos de esta porción de la Escritura, hablamos del hijo desobediente. Hablamos o escuchamos de la rebeldía de los hijos. Pero pocas veces hablamos del padre del hijo pródigo. Pocas veces hablamos del hermano del hijo pródigo o de la mamá que no se menciona en esta historia. Mientras el hijo menor, hermanos, andaba de fiesta en fiesta, de mujer en mujer, el hijo mayor, dice la Escritura, trabajaba al lado de su padre. El hijo mayor siempre estaba porque era un líder. Tenía madera de liderazgo. Era el capataz. Tal vez tenía mucha gente a su cargo. Y por ende, hermanos, o por lo tanto, tal vez era el hijo consentido del padre. En cambio, del hijo menor se dice que pues, él no trabajaba.
Se cuenta de que tal vez este muchacho se levantaba a las 9, 10 de la mañana, mientras el hijo mayor, hermanos, desde muy temprano estaba labrando la tierra. Siempre hablamos en contra del hijo pródigo. Esta historia, hermanos, es muy bonita. Esta historia, hermanos, es algo especial. Habla del corazón de nuestro Señor hacia su hijo perdido. Pero esta parábola, hermanos, también habla de nosotros. Ahorita nos vamos a ir entendiendo un poco referente a esto que yo estoy hablando. Dice el verso 11, hermanos, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. No habla que tenía 5, ni 6, ni 10. Tenía 2 hijos. Uno mayor y uno menor. Y no es que yo tenga nada en contra de los hijos menores, pero no sé por qué siempre los hijos menores son los que causamos o causan problemas. En esta ocasión, hermanos, el hijo menor estaba causándole un problema a su padre, o mejor dicho, el hijo menor tenía un problema. Y cuando hay un problema, hermanos, se necesita de una solución para el problema. El padre, hermanos, sabía que su hijo tenía un problema. Dice el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y ahí aparece, hermanos, el punto y coma en el cual vamos a estar meditando un poco en esta mañana. Y el menor de ellos, dice el verso 12, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aparece un punto y una coma, hermanos, y luego dice la escritura, y repartió mis bienes. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Me traslado hasta ese lugar e imaginarme la actitud del padre. Tal vez el padre del hijo pródigo siempre comparaba al hijo mayor con el hijo menor, como muchas veces nosotros lo hacemos. Queremos que todos los hijos nos hagan igualitos. Cada uno, hermanos, Dios nos ha hecho especial, diferentes. Pero nosotros como padres siempre queremos de que nuestros hijos sean igual. Yo no sé qué tantas cosas estaban pasando en ese momento. Lo que sí sé, hermanos, es lo que dice el verso 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. Juntándolo todo en una maleta. El hijo menor, hermanos, durante toda su niñez, estaba juntando todo. Yo no sé qué tanto valor tenía, pero lo tuvo. Porque dice la escritura que el hijo menor llega y le dice a su padre, ¿sabes una cosa, padre? Dame lo que me corresponde. Tal vez el padre estaba bien dado, como decimos por acá, robusto, fuerte. No, hombre, padre, de aquí que te mueras. Yo quiero gozar lo mío. Y son algunos comentarios que se dicen referente a esta historia o a esta parábola de la Biblia. Pero lo que sí dice la palabra de Dios, hermanos, es de que su hijo se armó de valor, a pesar de que ya tenía llena su maleta para irse. Le dijo al padre, ¿sabes una cosa, padre? Dame la parte que me corresponde. Yo no creo que el padre le haya dicho, está bien, hijo, mira, espérate nomás, porque ahorita el banco está cerrado, mañana vamos temprano, te doy cuánto te toca, dime, te hago un cheque y lo cambias donde quieras. No creo yo que haya pasado eso. Por eso, hermanos, aparece ese punto y coma aquí, donde dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. En ese punto y coma, hermanos, tal vez pasó algún tiempo. Tal vez pasaron horas de meditación. Tal vez pasaron horas de angustia del padre, pensando en todo lo malo que tal vez había hecho él como padre. Yo cuando leí esta historia, hermanos, yo me pregunté, pero lo dejó ir. El padre deja ir al hijo
El hijo, hermanos, ya tenía todo aquí. Sí, todo listo. Y no creo que hayan sido unos Converse o unos Vans o una grabadora, una cadena esas que se cuelgan aquí, una billetera de piel. No, no creo que haya sido eso lo que él llevaba en su maleta, hermanos. Esa maleta, hermanos, iba llena de odio, llena de rencor, llena de palabras altivas de nosotros los padres. El hijo, hermanos, poco a poco va acumulando muchas cosas en su maleta. Lo más sabio, hermanos, es de que nosotros, los padres, eduquemos bien a nuestros hijos. El padre tuvo que entender, hermanos, que el hijo tenía un problema. Un problema, hermanos, es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución. Eso es un problema. No estoy diciendo que el hijo tenía un pecado grande sin confesar. No, yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que tenía alguna deficiencia. No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que el hijo tenía un problema. Y muchos de nosotros no queremos reconocer que nuestros hijos tienen problemas. En la escuela, hermanos, detectan esos problemas. En el preescolar o en el kinder, como usted lo quiera llamar, ahí detectan el primer problema de nuestros hijos. No, lo que pasa es que la maestra está mal. No le quiere batallar al niño si el niño es bien bueno. Es porque nosotros no queremos reconocer el problema que tiene nuestro hijo. Cuando llegan a la primaria, su hijo o mi hijo o mi hija no aprende a leer rápido, no se sabe bien los números, y la maestra habla con nosotros, nos cita y nos dice, ¿sabes una cosa? Tu hijo tiene un problema. Pero nosotros no queremos reconocer ese problema. Lo que pasa es que esa maestra, pues como se acaba de graduar. Pero cuando llegan a la secundaria y a la prepa, esos problemas, hermanos, se hacen más grandes. Lo primero que nosotros, hermanos, tenemos que aprender es a reconocer, hermanos, que nuestros hijos tienen problemas. Mientras nosotros no reconozcamos eso, hermanos, un día su hijo o mi hija va a llenar su maleta, se va a parar frente a nosotros y nos va a decir, Padre, dame lo que me corresponde, porque yo me voy. Yo me voy. Lucas 15, 11 y 12. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Lo que a mí me llama la atención, hermanos, es ¿por qué repartió los bienes? Si su hijo o su hija le dijera en esta mañana, papi, repárteme tus bienes, ¿se los repartiéramos? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que en este caso o en esa situación, hermanos, había algo más profundo, algo que el padre reconoció. Y él no tuvo palabras para decirle nada a su hijo. Porque su hijo, hermanos, ya había llenado esa maleta. Esa maleta llena de rencor, esa maleta llena de coraje, lleno de odio, lleno de palabras altivas que salen de la boca de los padres. Los hijos, hermanos, nos necesitan a nosotros. El verso 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En ese punto, hermanos, y en esa coma, hay mucha enseñanza. Mateo 5, capítulo 17. Mateo 5, 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿luego qué dice? Ni una jota
ni una tilde pasarán, dice la Escritura, hermanos, hasta que todo se haya cumplido. Lucas 15, verso 11. Aparece ese punto y coma, hermanos, en el cual vamos a estar meditando en esta mañana. Para que este hijo tomara la decisión de irse, hermanos, es porque él ya había juntado todo en su maleta. Un hombre murió y al darse cuenta vio que se acercaba a Dios y que llevaba una maleta consigo. Y Dios le dijo: bien, hijo, es hora de irnos. El hombre asombrado le preguntó a Dios: ¿ya? ¿Tan pronto? Tenía muchos planes, tenía muchos sueños. Lo siento, hijo, pero es el momento de tu partida. Y el hombre le pregunta: ¿qué traes en esa maleta? Y Dios le respondió: tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? ¿Acaso traes mis cosas? Mi ropa, mi dinero, mi celular. Eso que, ¿cómo se llaman? Touch. Dios le respondió: no, eso nunca te perteneció, eran de la tierra. ¿Traes mis recuerdos?, preguntó el hombre. Eso nunca te pertenecieron, eran del tiempo. ¿Traes mis talentos, Señor? Esos no te pertenecieron, eran de las circunstancias. Entonces traes a mis amigos, a mis familiares. Lo siento, hijo, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino. Traes a mi mujer entonces y a mis hijos. Ellos tampoco te pertenecieron, eran de tu corazón. Traes mi cuerpo. Ese tampoco nunca te perteneció, era de la tierra. Entonces, Señor, ya sé lo que traes. Traes mi alma. Esa es mía. Tampoco te perteneció. Entonces el hombre, lleno de miedo, le arrebató a Dios esa maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Con una lágrima de desamparo brotando de sus ojos, el hombre le dijo a Dios: nunca tuve nada. Así es, hijo mío. Cada uno de los momentos que viviste fueron solo tuyos. La vida es solo un momento solo tuyo. Disfrútalo en su totalidad. Pero volviendo a la historia, hermanos, del hijo pródigo, este hijo se traía llena su maleta. Llena, hermanos, de desprecios, llenas de rencor, de falta de afecto, de palabras altivas, heridas producidas por nosotros los padres. Este padre, hermanos, yo me imagino que sí quería lo mejor para su hijo, como muchos de nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero este padre, tal vez afanado en el trabajo, tal vez con muchas actividades en diferentes lugares donde le quitan mucho tiempo, no tenía tiempo para dedicarle 5 minutos a su hijo. Tal vez este padre estaba asociado en algún club donde tampoco podía estar ni en su casa. No dice eso la Escritura, es solamente una suposición. Lo que sí dice la Escritura, hermanos, es que el padre dejó ir a su hijo. Eso sí dice la palabra de Dios. No dice que lo esperó, pero nosotros entendemos que así fue, que todos los días salía y lo esperaba. Si usted lo busca en la palabra de Dios, no lo va a encontrar. Pero, según los estudiosos, hermanos, este hombre cada mañana y cada tarde salía y esperaba al hijo pródigo, aquel hijo que se había ido a gastar el dinero que su padre le había hecho. En Lucas, capítulo 15, del verso 13 en adelante, el Señor habla y dice: entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros? Es el contexto de la historia, hermanos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y busca la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿O qué mujer, dice el verso 8, que tiene 10 dracmas y pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y la pone
patas para arriba y encuentra ese drama y se goza. Y luego el Señor le refiere la siguiente parábola en la cual estamos meditando y dice: un hombre tenía 2 hijos. Y continuando con el resto de la historia, dice que ese hijo se va. Y el padre sale a buscarlo, se dirige a los bares, se dirige a las cantinas, se va a la frontera, se va para el estado, el que usted quiera, y lo encuentra y lo abraza y le dice: hijo, perdóname, vuelve a la casa. No, eso no dice la Escritura. Dice la Escritura, hermanos, que le repartió los bienes y los dejó ir. Hay cosas, hermanos, o hay problemas que solo Dios puede resolver. Hay cosas en la vida, hermanos, de nosotros que solo Dios, hermano, lo puede resolver. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué piensa usted que el hijo pródigo regresó? Conocía a su papá. Porque la fidelidad de Dios, hermanos, es grande. El hijo pródigo, hermanos, volvió a su casa, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios grande, de promesas. El Señor es fiel, hermano. Nosotros somos los que nos portamos mal. El Padre, hermanos, en ese tiempo de meditación, estoy seguro, hermanos, que el Padre oró más, se acercó más al Señor, amó más a ese hijo, pero ya era demasiado tarde. El hijo pródigo ya se había marchado y el padre, hermanos, lo estaba esperando. Esta historia, hermanos, habla de Dios representando al hombre y al hijo como el perdido, como el pecador, como el hombre que se separa de Dios. Pero en esta mañana, hermano, yo quise meditar un poco en ese punto y coma. En ese tiempo, el lado humano de este hombre. Estoy seguro, hermanos, que cuando el hijo pródigo le dijo: ¿sabes una cosa, padre? Dame las cosas que me pertenecen, dame lo que me toca y me voy a ir de la casa. El padre le tomó su mano y le dijo: hijo, no te vayas. Hay muchas cosas que hacer aquí. Sí, te doy tu parte, pero no te vayas. El hijo le suelta la mano a su padre, agarra su maleta llena y se va. El hijo pródigo. ¿Sabe usted por qué volvió? ¿Por qué regresó sano? ¿Por qué volvió sano, hermano? Porque la fidelidad de Dios es grande. Porque Dios, hermanos, es un Dios grande. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Ya voy a terminar, es un mensaje corto. ¿Tú sabes cómo está la maleta de tu hijo? ¿Tú sabes, hermano, hermana, que eres papá y mamá a la vez? ¿Tú sabes cómo está la maleta de tu hijo? ¿Qué hizo el padre según este pasaje? Repartió bienes. La historia dice, hermano, que el muchacho perdió todo y que el padre lo perdonó. El padre fue traspasado de dolor, estoy seguro de todas esas cosas. Pero yo quiero decirte también, hermano, no esperes a que tu hijo llene esa maleta. Es tiempo de actuar. Es tiempo de dedicarle tiempo, hermano. Son joyas valiosas, dice la Escritura. Es una bendición de Dios tener hijos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, con tantas cosas que tenemos en la cabeza, no queremos dedicarle tiempo. La Biblia dice, hablando a los hijos, que debes de honrar a tu padre y a tu madre. Muchachos, si tu padre te advierte algo, escúchalo. Jóvenes de la Iglesia Bautista del Mesías, si su padre les dice algo, escúchalo. Porque ningún hijo que salga de su casa sin la bendición de sus padres les va a ir bien.
Tenemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, no se supo administrar, no supo valorar, fue y derrochó, anduvo de mujer en mujer. Bueno, qué bueno que en ese tiempo no había casinos. Si no, pues no se hubiera ido tan lejos, no, aquí hubiera quedado y no hubiera necesidad de irse hasta otra provincia. Pero este joven, hermanos, tenía su maleta llena y lo más que quería hacer era irse lejos de la presencia de su padre. Muchas veces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tomamos decisiones equivocadas. Hermano, yo no sé por qué mi hijo me salió así. Me salió, o decimos, mi hijo me salió. Hermanos, es una bendición de Dios los hijos. Nuestros hijos, desde que son pequeños, ellos nos observan, ellos nos imitan. Y si hay entre nosotros, hermanos, alguien que se comporta así, es porque nosotros los padres somos así. Muchas veces nosotros nos llevamos quejándonos del trabajo, nos llevamos quejándonos de los vecinos, de la justicia, de los hermanos de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Los jóvenes, hermanos, o los niños van acumulando todo en esa maleta y van aprendiendo todo lo que nosotros hacemos. Es una gran responsabilidad ser padres, es una bendición ser padres, pero tenemos que aprender, hermanos, cómo criar a nuestros hijos. Yo no te voy a decir cómo le hagas para que no se vaya, tampoco te voy a decir abre la puerta y que se vaya. No, lo que yo te quiero decir, hermanos, en esta mañana es que le revises la maleta a tu hijo o a tu hija. Eso, hermanos, sí te quiero decir yo en esta mañana. La palabra de Dios, hermanos, dice que este hijo regresó humillado, que el padre hizo fiesta. Hermano, si tú crees que tu hijo es rebelde, revisa su maleta, vacía esa maleta, hermanos, que van acumulando todas esas cosas que mencioné hace un momento. Estoy seguro, hermanos, que el padre, en un momento le voy a decir, le tomó la mano al hijo y le dijo, hijo, no te vayas, quédate aquí, mira, el rancho está grande. Tal vez el hermano mayor, a pesar de que se ve un hombre duro, un hombre así, le dijo, carnal, ¿para qué te vas? Piénsala bien, hombre, te van a saltar allá donde vayas. Tal vez la madre le dijo, ay, mi hijo, me vas a matar, no te vayas. Pero el hijo, hermanos, tomó la decisión, porque ella tenía su maleta llena y se fue. Lo que me llama la atención, hermano, es que este padre de familia repartió todo. Estaba leyendo, hermanos, acerca de, se llama la reflexión, el hijo del pastor. Dice, cuenta esta historia, que todos los domingos al salir del culto matutino, comía la familia pastoral, el hijo se cambiaba y le decía a su padre, padre, vamos a repartir folletos para que en la tarde llena la iglesia. Y así lo hacían cada domingo. El niño de 11 años. Pero un día, un domingo, estaba nublado y empezó a lloviznar. Y en ese lugar, hermanos, era nevoso. El pastor de la iglesia estaba un poco enfermo del pecho. Y le dice a su hijo, ¿qué estás haciendo? Papá, ya estoy listo para ir a repartir folletos contigo. Le dijo, ahora yo no voy a ir. Pero ¿por qué, padre? Porque me siento un poco enfermo. Padre, déjame ir a mi salud. Déjame ir a mi salud. El padre o el pastor dudó un poco referente a esa petición de su hijo, pero le dijo, está bien, vamos a orar y que Dios te use. Oraron, se puso un impermeable el niño de 11 años y se fue. 20, 30, 40 folletos, no sé cuántos tenía, pero por la calle que él iba diciéndole, el Señor te ama, Jesucristo dio la vida por ti, y así sucesivamente, hasta que llega a una esquina de esa ciudad y le quedaba el último folleto, pero ya no había ninguna alma por ahí, ninguna persona. Llega, toca una puerta y decía, salimos de vacaciones, no había nadie.
Se va a la segunda y mira una luz allá adentro, encendida. Y él empieza a tocar. Bien emocionado con el folleto de la mano. No salió nadie. Vuelve a tocar. Y no volvió a salir nadie. Tocó 3, 4, 5, 10 veces y no salió nadie. El jovencito veía el folleto, veía la puerta y veía el reloj. No podía ir. Dio 3, 4 pasos, pero había algo que le decía: entrega ese folleto. Se devuelve y vuelve a tocar. Y vuelve a tocar más fuerte. Cuando de repente, hermano, así como en las películas de miedo, ¿no? Se oye que la puerta se abre muy lentamente. Y salió una señora. El jovencito le dice: el Señor Jesucristo te ama. Y el niño se va corriendo, contento porque terminó la tarea de ese día. Terminó de repartir todos los folletos. Al domingo siguiente, en el tiempo, así como ahorita que pasaron muchos a dar gracias a Dios, el pastor les dice: a ver, ¿quién trae una acción de gracias? Llena la iglesia, hermano. Allá atrás, en la última banca, se levanta una señora y le dice: yo le quiero dar gracias a Dios por el personal evangelístico de esta iglesia. Todos se quedaron serios, así como ahorita todos. Desde aquel lugar, la señora mayor empezó a hablar. Y ella cuenta y dice: para honra y gloria de Dios, la semana pasada yo no era cristiana, pero por la fe en Jesucristo yo soy salva. Eso es lo que decía ese folleto. Esos folletos que se repartieron allá en San Luis, Río Colorado también, decían eso. La señora empezó a contar y dijo: mi esposo murió, mis hijos me abandonaron, yo no quiero vivir. Eso era lo que yo pensaba. Puse una silla y un tendedero que tenía en el patio, lo tiré por ahí en una viga, y como dicen por acá, se iba a dar piola la señora, se iba a tocar. Cuando de repente alguien va y interrumpe esa acción y toca la puerta, dice: a mí nadie me viene a buscar, ¿quién podrá ser?, dice la señora. No voy a hacer ruido, dice la señora, voy a esperar que se vaya. Vuelven a tocar y vuelven a tocar hasta que ella decide bajarse de ese lugar para ir a ver quién era el que estaba tocando. Como vio un momento que ya no tocaron, pensó ella que ya se había ido y se dirigía otra vez a hacer la misma actividad que estaba haciendo. Cuando oye que tocan más fuerte, y era un niño de 11 años, hermanos, con una cara radiante, da testimonio a esta señora, con una sonrisa que no la puedo olvidar de ese. Y ella comenta que era un ángel de Dios. Le da su folleto y le dice: el Señor Jesucristo te ama. Eso mismo, hermanos, es lo que nos dice el Señor a nosotros. El Señor nos ama. El hijo pródigo, hermanos, tal vez nunca escuchó palabras de su padre que lo amaba, pero nosotros no podemos decir que no hemos escuchado que Dios nos ama. Y sin embargo, hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos como el hijo pródigo y nos alejamos del Señor. Antes de que el pastor ore, quiero leerles algo. Es una leyenda israelita, que un día Jesús y el diablo se encontraron en un camino. El enemigo de la humanidad preguntó con un tono de asombro y también de burla: ¿qué ves en los seres humanos que te interesan tanto por ellos? Jesús humildemente respondió: me intereso por ellos simplemente porque son mi creación, simplemente porque los amo. Es verdad, contestó el enemigo, tú los creaste, pero ¿crees que vale la pena tanto sacrificio? Mirando alrededor, Jesús contestó: nada de lo que yo haga por ellos será en vano. Claro que vale la pena. El diablo dio una carcajada y dijo: ¿acaso crees que ellos valoran todo lo que tú has hecho por ellos?
Observa bien a tu creación. Ellos siempre te rechazan. Es verdad, dice Jesús. Ellos me rechazan, pero no son todos. Pues muchos me aman y son fieles y felices a mi lado. Es que no te das cuenta, contestó el enemigo, que ellos prefieren estar conmigo. Mira en los cines, mira en los bares, mira en los lugares bailables, mira en los estadios de fútbol. Todos están allí alegres, nada les falta. Ahora mira a tus iglesias, apenas unos pocos, que con el tiempo también serán atraídos a mí. De repente algunas lágrimas corrieron por el rostro de Jesús, pues él sabía de sus hijos, que con tanto amor los había creado, y por quienes había muerto, ahora huían de él. Pero lentamente bajó la mirada y observó sus manos. Allí estaban los orificios de los clavos que le atravesaron cuando dio su vida en una cruz, por todos los que estamos aquí presentes, por todos esos que lo hemos rechazado. Luego miró a su enemigo y dijo: ellos volverán a mí. Un día las aflicciones que tú les causaste no las soportarán más. Un día se encontrarán tan enredados en problemas, tan desesperados por los errores que tú les impusiste o que les impulsaste a cometer, que ya no verán otra solución que correr a mis brazos, porque yo siempre los esperé. Pues un día derramé mi sangre por ellos en una cruz. Ellos me pertenecen, porque yo los he comprado. Y dice la Escritura, hermanos, que el Señor Jesucristo se puso de pie en este camino, con los brazos abiertos, esperando a nosotros, esperando a esos hijos pródigos, hermanos, que han huido de la presencia de Dios. La iglesia tiene hijos espirituales, hijos que en un tiempo estuvimos aquí en la iglesia y ahora no queremos nada de iglesia. Antes de despedirme, hermano, quiero darte un consejo. Esta es una oportunidad para que te reconcilies con el Señor. Padres, es una oportunidad para que llegando a nuestra casa, tomemos de la mano a nuestro hijo o a nuestra hija y nos pongamos a cuenta con ellos y revisemos su manera. Vamos a orar. Pastor. En su rostro, vamos a orar a Dios. Señor, gracias porque en esta palabra encontramos que tú esperas al que se ha alejado de ti y lo recibes cuando esté regresa. Gracias. Señor Jesús, tú tenías un motivo para enseñar estas cosas. Señor, nos entretengo a nosotros también, que en esta mañana tenemos algunas decisiones. Por favor, sigan con sus rostros inclinados, juntándolo todo, dice la Escritura. El Hijo menor siempre lejos, juntándolo todo. Como ya se nos ha dicho, ¿qué están juntando tus hijos? ¿Qué están juntando tus hijos? ¿Quién que va guardando tu vida? Llegará el momento en que diga mejor, porque ya no quiero estar junto a ti. ¿Qué están juntando tu vida? Quizás tú digas, yo quiero darle todo, he tratado de darle todo, lo ruego posible. Quizás sí, has tratado, pero quizás haya otras cosas que tú vas juntando que no le agrada, que no vayan a querer un día ilícito. ¿Por qué no te fijas? ¿Para qué hacer? Hablamos de que no es bueno para tu hijo, que tu hijo lo está guardando un resentimiento. Algo que no tiene para decir, pero que está bien. ¿Por qué no le pides a Dios una palabra que te ayude para examinarte de lo que estás haciendo con tus hijos? Si hay algo que está haciendo, quisieras hacer.
Yo creo que era un buen padre, que se mira cómo trataba a la gente que le servía. Tenía abundancia de pan. Era un buen padre. Se mira porque recibió a su hijo así como de mí. Era un buen padre, pero quizás hizo cosas como para que el hijo quisiera mejor irse de la casa. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que dice, no necesito que yo quiero cambiar? Quiero hacer cosas diferentes. Dios, gracias porque nos ayudas a reflexionar. Y sí, Señor, queremos hacerlo mejor para nuestros hijos. Queremos actuar, Señor, de una manera que nuestros hijos estén contentos de estar junto a nosotros. Ayúdanos a hacerlo. Dios, mira a cada uno de tus hijos que están de pie en su anhelo, en el deseo de su corazón, y haz, Señor, conforme a lo que ellos desean. No te pregunto, Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar ese himno, pónganse de pie, por favor. Majestad.